Toma, toma. Buenas tardes con todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales de Adolfo Castro y Asociados. Hoy un sábado más en donde impartiremos conocimientos a la comunidad, a los estudiantes del derecho y a nuestros colegas. El día de hoy nos hemos convocado para tratar el tema del divorcio en la sede notarial. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un tiempo para acá, las personas que ya quieren finiquitar su matrimonio no necesitan ir al juzgado, también lo pueden hacer desde una notaría o acudir a una notaría. Hoy nos va a acompañar el abogado Galo Mendoza Granizo, quien es notario del Cantón Jama, un profesional joven y que nos va a explicar cada uno de los temas correspondientes a nuestro tema del día. También recordamos que ya se encuentra en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube el homenaje al gran jurista Héctor Bravo Castro, quien fue un catedrático, y también tenemos la entrevista que realizamos al doctor Luigi García Cano respecto al tema de Daniel Salcedo. Sin más, damos la bienvenida al invitado de hoy, al abogado Galo Mendoza Granizo. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Para mí es un honor o un gusto poder compartir estos minutos contigo y con las personas que nos están observando en vivo. Y efectivamente, a partir del 26 de junio, con la entrada de vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, a nosotros los notarios nos ampliaron las atribuciones que nos confiere el artículo 18 de la Ley Notarial. Es decir, a partir de la entrada de vigencia de esta ley, nosotros ya podemos hacer divorcios, no solo en los casos en los que las personas acuden cuando no tienen hijos menores de edad o dependientes, sino que también ahora podemos hacer divorcios en aquellos casos que las personas tienen hijos menores de edad y dependientes. Le damos la bienvenida a nuestra seguidora Alexis Moreira y cuando esté lista la producción podemos iniciar con tu charla, Galo, si así lo crees conveniente. Sí, estamos listos. Vamos adelante. Y nos ayudan con las diapositivas que el señor notario ha preparado. Bueno, vamos a tratar esta tarde un tema bastante importante que ha generado muchas consultas por parte de usuarios y por parte de profesionales del derecho con la entrada de vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, que está vigente a partir del 26 de junio del 2019, y esto es precisamente para lo que es el divorcio y terminación de la unión de hecho en sede notarial, en estos casos, como lo mencioné al principio, con hijos menores de edad y dependientes. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Es importante reconocer de que los notarios somos funcionarios investidos de fe pública para autorizar a requerimiento de parte los actos y contratos y documentos determinados en las leyes. Los notarios no actuamos por nuestros medios, no actuamos de oficio. Existe dentro de nuestra función el principio de rogación, es decir, el usuario nos busca cuando requiere algún servicio. Lo mencioné ya, se nos amplió la atribución conferida en el artículo 18, numeral 22 de la ley notarial. Anteriormente solo éramos competentes para poder realizar divorcios y terminación de unión de hechos en los casos en los que no existían hijos menores de edad o dependientes. En este punto tenemos que diferenciar o reconocer quiénes son los hijos dependientes, y estos son aquellos que por uno u otro motivo siguen bajo la tutela de los padres por encontrarse estudiando universidad, por ejemplo. Entonces se considera aquellos hasta el grupo de 21 años. También son dependientes aquellos que por alguna condición, si hasta alguna discapacidad,
necesitan los cuidados prolongados de sus progenitores. Por tanto, se los consideran dependientes, independientemente de la edad. Y bueno, obviamente son menores de edad aquellos menores de 18 años. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Para iniciar es importante que reconozcamos esta institución jurídica que se encuentra consagrada en varios cuerpos legales dentro de nuestro país. Entonces es importante saber qué es el matrimonio. ¿Qué nos menciona la Constitución? La Constitución del Ecuador, en el artículo 67, inciso segundo, menciona que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Continúa el Código Civil, artículo 81, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. A esto, como complemento, no como reforma, no cambiando los artículos que acabo de mencionar, está la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador del matrimonio igualitario, que es un tema bastante interesante y ya permite matrimonios entre hombre y mujer, ¿no? Sin modificar los artículos como ya lo mencioné. Entonces, en nuestro país ya es permitido esta clase de matrimonios. Vamos con la siguiente, por favor. Por otro lado, la unión de hecho, la Constitución del Ecuador, también en su artículo 68, nos indica qué es. Nos dice que es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Nosotros los notarios también tenemos la atribución para, mediante acta notarial, constituir y solemnizar la unión de hecho. El artículo 222 del Código Civil nos menciona que es la unión estable y monogámica entre dos personas, libre de vínculo matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho y que generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, dando origen a la sociedad de bienes. Es decir, como ustedes pueden ver, tanto el matrimonio como la unión de hecho nos da los mismos derechos y las mismas obligaciones. Continuemos. Este es un dato bastante interesante y yo creo que es lo que permite que a nosotros los notarios se nos haya ampliado esa atribución que nos daba el artículo 18, numeral 22 de la ley notarial. Esto precisamente es una información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 2019, donde podemos observar que existieron 56.865 matrimonios y que existieron 26.815 divorcios. Ahora estamos pasando por momentos complicados, estamos ahorita alejados por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos viviendo, y hay un dato interesante, ¿no? Como experiencia y viendo lo que sucede en otros países, por ejemplo en China, los divorcios se han disparado. Entenderíamos en este caso que es un tema social, ¿no? Analizar cuáles son los motivos por los cuales las personas deciden divorciarse. Sin embargo, para nosotros los abogados, para nosotros los juristas, nos compete el reconocimiento y la solución para dar finalizado el tema del matrimonio. Entenderíamos de esta forma que al darnos más atribuciones a nosotros los notarios, de una u otra forma estaríamos descongestionando a las unidades judiciales. Entendamos de que estamos nosotros hablando precisamente de un divorcio que es por mutuo consentimiento. Vamos a la siguiente, por favor. Doctor, una pregunta ahí para no irnos del tema. Si no están de acuerdo, si ellos deciden divorciarse, pero llegan ante usted, notario, y uno de los dos le manifiesta que ya no se quiere divorciar, ¿la diligencia puede seguir? ¿Se puede convertir en controvertido? ¿O ustedes solo divorcian si están de acuerdo los dos? Ante los notarios, solo resolvemos situaciones voluntarias en las que las partes estén de acuerdo, sea matrimonio, sea compraventa, sea cualquiera de los actos que las leyes nos faculta para poder otorgar. Entonces, en este caso, si al momento de que las personas acuden ante el notario existe alguna disconformidad para el tema del divorcio, nosotros como notarios tenemos que entregar los documentos que nos han presentado e indicarles que vayan a solucionar su situación por la vía judicial. Eso sería, abogado. Perfecto, perfecto. Al amigo Jorge Macías,
que nos pregunta cuánto cuesta el divorcio. Al final de esta charla daremos paso a las preguntas del público. Gracias, Jorge. Y un saludo a Víctor Sánchez, a Carlos Lino, a Simón Macías, que nos ve desde México, desde Chile, perdón, a Samuel Reyes, al abogado Mauro Monserrate y a todos y cada uno que se unen, a Pepe González, a Jorge Luis Vélez, a la China Macías y a todos y cada uno que se unen a esta transmisión. Adelante, doctor. Sí, bueno, mencionamos lo que es el matrimonio, mencionamos la unión de hecho, y cuál es la forma para nosotros poderlo terminar. Precisamente el Código Civil en el artículo 105, en su numeral 4, nos dice que una de las formas para terminar el matrimonio es el divorcio. ¿Y qué es el divorcio? De acuerdo al mismo cuerpo legal, artículo 106, menciona que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en actitud para contraer nuevos matrimonios. Es decir, es la forma legal mediante la cual vamos a terminar este vínculo matrimonial. Vamos con la siguiente, por favor. Como lo mencioné, ¿no? Nosotros los notarios somos facultativos para atender asuntos voluntarios a petición de partes. Entonces, en este caso, al tratarse de un procedimiento voluntario, los cónyuges van a tener dos opciones. Entendemos también que la justicia ordinaria también nos permite divorciarnos de manera voluntaria. Entonces tendríamos a través de la justicia ordinaria el Código Civil, artículo 107, por mutuo consentimiento, los cónyuges pueden divorciarse según las disposiciones que nos emana el Código Orgánico General de Procesos. En sede notarial, que es precisamente lo que estamos viendo en esta tarde, el divorcio se lo puede realizar en dos puntos. Sin hijos menores de edad y dependientes y con hijos menores de edad y dependientes conforme a la normativa que ya hemos venido mencionando durante el transcurso de este conversatorio. Entonces vamos con la siguiente, por favor. Y precisamente, ¿no? Las atribuciones que nos dan a los notarios el artículo 18, numeral 22 de la ley notarial, tenemos nosotros esta facultad de tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho únicamente en los casos en que no existan hijos menores de edad o bajo su dependencia según lo previsto en la ley, y de haber hijos dependientes. Esto es muy importante, cuando su situación en relación a la tenencia, visitas y alimentos se encuentre resuelta con acta de mediación o resolución judicial dictada por juez competente. Más adelante vamos a ver que esto va a constituir uno de los requerimientos que tienen que presentarnos a nosotros los notarios para nosotros poder avalar y realizar el acto de divorcio en sede notarial. Hacemos recuerdo a los amigos que nos siguen que las preguntas, por favor, a través del Facebook. Ya la producción me ha entregado 5 preguntas a través de WhatsApp, pero sí le pediría que nos haga a través del Facebook para no perder el hilo y no dejar sus inquietudes sin que el señor expositor, el abogado Galo Mendoza, al final nos aclarezca todo el tema y sus dudas. Sí, bueno, y entramos ya a lo que es el procedimiento, ¿no? A lo que es la práctica. Y realmente es muy sencillo, ¿no? Entonces, como primer punto, las personas tienen que descargar un formulario único que lo encontramos en la página del Consejo de la Judicatura. Es muy fácil encontrarlo y es muy fácil descargarlo. Y asimismo, es muy sencillo llenarlo. Básicamente voy a indicar los puntos que contiene este formulario, ¿no? Entonces, como primer punto, los peticionarios van a tener que colocar nombres completos, número de cédula, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u ocupación, teléfono, correo electrónico, dirección domiciliaria. Como segundo punto, la forma de comparecencia, por sus propios medios o a través de procurador judicial. Si es a través de procuración judicial, deben incluir los datos de la misma forma que incluimos los datos del peticionario. Aquí hay una diferencia, ¿no? Este procurador judicial no va a intervenir como abogado, más bien hace una representación a las personas que se están divorciando. Es decir, si por A o B motivo uno de los peticionarios no va a poder acudir ante el notario para divorciarse, lo va a poder hacer a través de su procurador. Otro punto importante, que lo podemos ver aquí, los procuradores representan de forma individual a los peticionarios. No puede haber un procurador común para ambos.
Entonces hay que tener bastante claro. No es posible que que ambos peticionarios tengan un procurador común que acuda a la notaría para divorciarlos a los dos, ¿no? Cada Ese es uno tiene que tener su procurador. Doctor, ahí hay un punto importante y si me ayuda en el tema, en la materia, si yo voy a un juzgado de de la familia, niñez y adolescencia, un solo abogado sí Sí, puede correcto. divorciar a las dos personas. En la sede notarial tiene que ser uno Sí, de correcto. cada cónyuge. Sí, correcto. Correcto. Ok, Así es. Precisamente así es. Así es. ok. También vamos a incluir también lo que es la información de la partida de matrimonio, tomo, página, fecha, registro, provincia, cantón. Ahora, en el caso de tratarse de una terminación de unión de hecho, que el formulario es casi igual, solo que en el formulario de la terminación de unión de hecho vamos a tener este punto, ¿no? Y este punto es si se hizo en sede notarial o si lo hizo a través de sentencia. Es una de las diferencias entre los dos formularios, pero de ahí son bastante similares. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Y aquí viene lo que hemos conversado y esta facultad importante que ahora tenemos, ¿no? Al tratarse de divorcio sin hijos menores de edad o dependientes, en el mismo formulario, las partes van a tener que hacer una declaración juramentada. ¿Y qué van a declarar? Declaran que no tienen hijos menores de edad, ni hijos bajo su dependencia, ni tampoco que la peticionaria se encuentra en estado de gravidez o embarazo. Esto es en el caso en el que los peticionarios no tengan hijos menores de edad o dependientes. Saludamos a Silvia Bravo Poli, quien nos hace una pregunta y le hacemos conocer que al final de la charla estaremos evacuando todas las inquietudes de nuestros seguidores. Saludos, doctor Agustín Lor. Sigamos. Vamos a la siguiente. Ok. Al tratarse del divorcio con hijos menores de edad o dependientes, las tres cosas importantes que tienen que resolver para llegar al divorciarse en sede notarial. Tienen que llevar resuelta la situación de tenencias, visitas y alimentos. Entonces se nos va a presentar, aquí vamos a llenar en este mismo formulario, si lo hicieron mediante acta de mediación, van a tener que llenar nombre del centro de mediación en donde se suscribió el acta, fecha y se indica el nombre de los menores. Si esta situación la resolvieron mediante resolución judicial, van a tener que ubicar el número de juicio, unidad judicial y nombre de los menores. Petición, con estos antecedentes, una vez que presentan, y ahí mismo voy a indicar, de consumo y a viva voz y en virtud de que es nuestra voluntad definitiva de terminar el matrimonio que mantenemos hasta la fecha, es la parte final que menciona este formulario y van a tener que firmar. Ahora, otro punto importante, ¿no? Por tratarse de un procedimiento voluntario, la firma del abogado es opcional. Entonces, en este caso, por tratarse de un divorcio voluntario y en vía notarial, no es necesario el auspicio de un abogado. Las partes pueden acudir por sus propios medios. ¿Qué se presenta ante el notario público? A nosotros nos tendrán que presentar la petición, que es lo que acabamos de ver, que es lo que tiene que contener, formulario único para divorcio por mutuo consentimiento o el formulario de la terminación de hecho, llenarlo conforme a lo requerido y conforme a lo que ya hemos revisado. Se nos va a presentar también cédula de ciudadanía y certificado de votación con sus respectivas fotocopias en 3 ejemplares y asimismo como documento habilitante se nos va a presentar partida de matrimonio y sus respectivas copias en 3 ejemplares. Vamos con la otra. Una vez que se nos presenta esto, los peticionarios van a tener que realizar un reconocimiento de firmas de la petición de divorcio por mutuo consentimiento o de la terminación de la unión de hecho. Es el primer acto notarial que se va a realizar para el divorcio, el reconocimiento de firmas. Es decir, a la petición se va a generar un acto notarial de reconocimiento de firmas. Como punto 4, la o el notario fijará fecha y hora para que tenga lugar la audiencia dentro de un plazo no mayor a 10 días, en el que las partes deberán ratificar
de consumo y de viva voz la voluntad de divorciarse o dar terminada por la unión de hecho. Esta es la segunda vez que las partes van a tener que ratificarse. Lo harán primero en la petición a través de su firma y el reconocimiento de firmas, y luego lo harán en la audiencia ante el notario. Como punto 5, la o el notario levantará un acta de la diligencia en la que declarará disuelto el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho, de la que, debidamente protocolizada, se entregará copias certificadas a las partes para la inscripción en el registro civil. El divorcio se solemniza cuando las partes llevan esta acta notarial a hacer la respectiva inscripción en el registro civil. Si esto no se hace, es como que los peticionarios no se hayan divorciado. Otro punto, y al final, es que los notarios estamos en la obligación de notificar al registro civil sobre este acto realizado. Sin embargo, esta notificación no es un documento para que en el registro civil se registre el divorcio. Repito, el documento para que se registre el divorcio es el acta que el notario le otorga a los peticionarios. Sigamos, por favor. Esta es una de las situaciones que se pueden llegar a presentar dentro de este proceso de divorcio, que es muy sencillo en sede notarial. En el caso de que los peticionarios no acudan a la fecha y hora señalada para la audiencia, ¿qué pasa? Es decir, llenamos el formulario, lo presentamos con los documentos habilitantes ante el notario nos señala fecha y hora para que acudamos para la audiencia y por determinado motivo no podemos ir. Entonces existe también procedimiento de esto. De no realizarse la audiencia en la fecha designada por la o el notario, los cónyuges o las personas en unión de hecho deberán presentar formulario único de solicitud de nuevo día y hora para la audiencia en el trámite de divorcio o terminación de la unión de hecho por mutuo consentimiento, debiendo cumplirse dentro del plazo de 5 días posteriores a la fecha en la cual debió celebrarse originalmente. De no darse la audiencia, la o el notario archivará la petición. Es decir, tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Presentamos la petición, no acudimos a la audiencia, volvemos a presentar la nueva petición y si en el caso de que no acudan los peticionarios, lo que se hace es archivar todo el proceso y es como que si no haya pasado nada. Bueno, mediante el divorcio se soluciona la situación civil de los peticionarios, ¿no? Pero ¿qué sucede con los bienes que estos adquirieron durante el matrimonio o durante la unión de hecho? En el caso de que los hubieran adquirido, ¿no? Porque hay matrimonios o hay relaciones de unión de hecho que no adquieren bienes. Entonces, como lo menciono, el divorcio soluciona esto, pero no soluciona la situación de los bienes en el caso de existir. Esto es muy importante. Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae la sociedad conyugal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 139 del Código Civil. Es decir, al momento que contraemos matrimonio, automáticamente conformamos una sociedad. Conforme al artículo 222 del mismo cuerpo normativo, la unión de hecho da origen a la sociedad de bienes. Por el matrimonio, sociedad conyugal; por la unión de hecho, la sociedad de bienes. Con el divorcio y la terminación de la unión de hecho, ambas sociedades se disuelven. Sin embargo, los bienes obtenidos seguirán en común para ambos cónyuges hasta que estos se liquiden. Si es que deciden liquidarlo, ¿no? Si no lo liquidan, van a seguir en común hasta que ellos resuelvan esta situación. Esto no es automático, tienen que hacerlo. Nosotros los notarios, y asimismo, si es que los peticionarios se encuentran de acuerdo y por su voluntad acuden ante nosotros, tenemos la facultad también para hacer la liquidación en común acuerdo en sede notarial. El procedimiento también es bastante sencillo, pero en este caso sí tienen que presentar una minuta. Entonces vamos viendo punto por punto. Presentación de minuta firmada por abogado, en donde los peticionarios convengan la liquidación de los bienes adquiridos en sociedad conyugal o sociedad de bienes, indicando a quién va a pertenecer cada uno de estos. Es decir, mediante este documento, ellos resuelven la situación de sus bienes. Deben presentar también cédulas de ciudadanía y certificado de votación con su respectiva copia en 3 ejemplares. Certificado de solvencia de bienes inmuebles, matrículas de vehículos y respectivos justificativos de otros bienes, por ejemplo, cuentas bancarias. Y obligaciones adquiridas en sociedad conyugal o sociedad de bienes.
acta de inscripción del divorcio o terminación de la unión de hecho emitida en el registro civil. Sigamos, por favor. Ya en la parte de procedimiento, conforme al artículo 18, numeral 23 de la ley notarial, una vez elevada a escritura pública estas minutas que se nos presentan de la liquidación de la sociedad conyugal o de bienes, este convenio debe inscribirse en el registro de la propiedad correspondiente cuando la liquidación comprenda bienes inmuebles y en el registro mercantil cuando existieren bienes sujetos a este registro. Esto es muy importante, el punto final. Previamente a la inscripción, el notario, mediante aviso que se publicará por una sola vez en uno de los periódicos de circulación nacional en la forma prevista en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, hará conocer la liquidación de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes para efectos legales consiguientes. Es decir, en este punto, en la liquidación en sede notarial existe esta publicidad para que no exista objeción. En el caso de existir objeción o en el caso de que alguno de los cónyuges desista con esta liquidación, de la misma forma, nosotros los notarios, todo lo actuado procederemos a archivar. Vamos, yo creo que hasta aquí es la presentación. Bueno, transcurrido el término de 20 días desde la publicación, es decir, publicamos, y de no existir oposición, el notario sentará la respectiva razón notarial y dispondrá su inscripción en el registro o registros correspondientes. Es decir, una vez que pasen los 20 días, se procede a la liquidación. No sé si tenemos algunas preguntas ya para empezar a responder al respecto. A ver, aquí tenemos una pregunta de Silvia Bravo Poli. Dice, ¿el divorcio en notaría es parte de la disolución de la sociedad conyugal para luego hacer la liquidación o partición de bienes? Esto también se puede realizar en sede notarial. O sea, entiendo que Sí, el divorcio... Sí, sí lo entiendo. Okay. Sí, de hecho es una muy buena pregunta. El divorcio en sí resuelve, hace dos cosas, tiene dos efectos. Termina el vínculo matrimonial y disuelve la sociedad conyugal. Tiene ese efecto. Sin embargo, aún estando casados, los cónyuges tienen la opción de disolver la sociedad conyugal y continuar casados. No, entonces es bastante buena la pregunta. Entonces hay que tener claro eso de ahí. No sé si fui claro. Sí, entiendo de que yo puedo dividir la sociedad conyugal y sigo casado, pero me puedo divorciar y eso rompe o separa ya la sociedad conyugal. Sí. No puedo hacer las dos cosas. El divorcio termina las dos cosas. El divorcio me disuelve la sociedad conyugal y me termina el vínculo matrimonial. Con el divorcio tenemos ese efecto. Sin embargo, estando casados, sin que se afecte nuestro estado civil, los cónyuges pueden disolver la sociedad conyugal. Son dos cosas. Entendamos que la sociedad conyugal es esta sociedad de bienes. Es decir, es todos los bienes que nosotros adquirimos una vez casados, todos entran a formar esta haber de la sociedad conyugal. Yo ese haber de la sociedad conyugal, estando casado, puedo disolverlo. Lo disuelvo, obviamente, tengo que liquidarlos, si es que así lo quiero, y a partir de esa disolución, todos los bienes que yo adquiera estando en estado civil casado, va a formar parte del patrimonio de cada uno de ellos. Es decir, sigo casado, pero acabo de hacer una separación de bienes, podríamos decirlo de esa forma. Ok, hay una pregunta que la gente nos ha hecho a través de las redes sociales. Pensaba que el divorcio, cuando yo voy a la notaría, termina el mismo día. ¿Qué tiempo más o menos me lleva divorciarme por medio de un notario? Bueno, en este caso depende mucho de la disponibilidad que tengan los notarios, ¿no? Pero realmente es un asunto muy rápido. A partir de la petición, 24 horas posteriores podemos señalar fecha y hora para la audiencia. Es decir, sería cuestión de 2 días. Presentamos petición, hacemos reconocimiento de firmas y al siguiente día vamos para que se nos genere el acto de divorcio. Realmente es un asunto bastante rápido.
O Pero sea, podría ser que existen los días que tengan mucha carga laboral que señalen fecha y hora para la audiencia en 2, 3 días. Sin embargo, es muy rápido, realmente no. ok, entiendo por lo que has explicado que una vez presentada la petición, se reconoce y tengo hasta 10 días para que me señalen la audiencia. Correcto, Ya, es correcto. ok. Y luego, si yo no voy a la primera audiencia, viene y me pueden señalar una segunda audiencia. Si ya no voy a esa Señalamos, segunda audiencia, sí, sí. sí, señalamos la segunda audiencia a petición. Como lo dije al principio, los notarios tenemos este principio que nos rige, que es el de rogación. Todo lo hacemos a petición de parte. Si señalamos fecha y hora para la audiencia y el usuario no llega, los peticionarios no llegan, esto no es automático, no actuamos de oficio. No es que de oficio señalamos otra fecha para la audiencia, no. Los peticionarios tienen la obligación de volvernos a presentar una nueva petición para señalar conforme a los 5 días posteriores a la primera fecha. Y la formalidad de esa audiencia, le preguntas a viva voz que diga que si se quieren divorciar o cuál es la formalidad de... Es correcto, realmente es muy sencilla. Se lee el acta y en la misma acta las partes tienen que ratificar lo que han presentado en la petición, nada más. Ellos ratifican lo que ellos mismos han solicitado. Entonces nosotros como notarios somos fedatarios públicos y vamos a dar fe de ese acto, de que no ha habido coerción, de que no ha habido presión y de que ellos voluntariamente tienen esa intención de divorciarse. Y en ese momento elaboran un acta o un oficio al registro civil. No, son dos cosas muy diferentes. En ese momento elaboramos el acta, que es lo que le sirve a los peticionarios. Al Ya. peticionario, el oficio que nosotros tenemos la obligación de presentar no les compete. Esa es obligación nuestra como notarios. A ellos lo que les compete es el acta. Podría ser que yo como notario olvidé enviar el oficio al registro civil. Sin embargo, eso no le quita la solemnidad y la obligación que tiene el registro civil de inscribir este divorcio. No, son dos cosas diferentes. Saludamos a Jorge Macías, a Jorge Gutiérrez, al abogado Carlos Lino, a la colega Bielka Torres, y teníamos una pregunta de Jorge Macías. ¿Cuánto me cuesta divorciarme en una notaría? Bueno, el acto de divorcio tiene un valor de $251.36. Es importante que las personas que nos están observando conozcan de que todos los actos notariales son porcentuales al salario básico unificado. Pasa mucho que cuando el salario básico tiene modificaciones, que esperemos que sea siempre para arriba, van a la notaría y dicen, no, pues anteriormente esto me costaba tanto, ahora subió. Entonces tienen este vínculo, ¿no? Las tasas notariales van en relación al porcentaje al salario básico unificado. Tenemos también una pregunta y le damos la bienvenida a Osvaldo Veralor, quien nos dice, él recién se conecta a nuestra transmisión y nos pregunta qué pasa si hay menores de por medio. ¿Nos puedes explicar un poco lo que tenían que llevar para Claro que sí, poderse divorciar? Sí, por supuesto. Cuando hay menores de por medio, para que se pueda realizar el divorcio por sede notarial, los peticionarios tienen que presentarnos como documentos habilitantes o la una o la otra cuestión, esto es, o el acta de mediación o una sentencia ejecutoriada en donde se resuelva tres cosas: tenencias, donde se resuelva los alimentos y en donde se resuelvan las visitas. Este es el documento habilitante para poderse divorciar en sede notarial con hijos menores o dependientes. Sin esto no es posible. O sea que para que nuestro amigo Osvaldo quede claro, primero tengo que hacer una diligencia previa. Correcto, correcto. Ir a una mediación que puede ser del mismo Consejo de la Judicatura, ponernos de acuerdo con quién se van a quedar los niños, cuánto voy a pasar de pensión de alimentos y qué día lo voy a visitar. Mediación me da un acta firmada Correcto. por la mediadora, los dos, y con eso recién voy con mi petición al notario. Es Así. correcto, es correcto. Es uno de los documentos habilitantes y efectivamente es una diligencia previa antes de proceder a divorciarse en sede notarial. Bueno, le damos la bienvenida a Edwin Zamora,
Osvaldo Canales y al colega Luque. Nos llega una pregunta en donde nos dice Edwin, buenas tardes, saludo desde Puerto Viejo, Manabí. En caso de separación y ella no quiere el divorcio, pero ya tengo 4 años de separación, ¿cómo puedo hacer? Ya tenemos cada cual su nueva familia e hijos. Entonces, es una pregunta que no viene al caso, pero le vamos a aclarar para que nuestro amigo Edwin quede claro. El día de hoy tratamos el divorcio en sede notarial, en donde los dos cónyuges tienen que estar de acuerdo al divorcio. Por lo tanto, no puede ser un divorcio controvertido. Al compañero Edwin o al amigo Edwin Zamora que nos sigue, le aconsejamos que se asesore de un profesional del derecho y él tiene que ir a un juzgado de la niñez a buscar un divorcio controvertido. ¿Es así o no, doctor? Es correcto, es correcto. Bueno, y regularmente pasa eso, ¿no? Los usuarios van a nuestra consulta y nos hacen este tipo de preguntas. ¿Qué puedo hacer? Llevo tantos años separados. Esto no funciona automáticamente, ¿no? Entonces, es correcto el procedimiento que usted dice, abogado Castro. Tienen que buscarse un profesional que los asesore y llevar el divorcio por la justicia ordinaria. Un saludo al colega Luigi García Cano, quien conocemos va rumbo a Riobamba, parece que me comentó, y le deseamos éxito en el camino que pretende iniciar desde el día de mañana. Igual también para Osvaldo Veralor. Bien, te voy a hacer conocer algunas preguntas que ya llegaron al celular y nos dicen lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre divorciarme en una notaría y divorciarme en un juzgado, si los dos estamos de acuerdo con lo mismo? Yo pienso que la gran diferencia es el tema de la celeridad. Divorciarse en notaría es mucho más rápido que divorciarse por juzgado. Como lo hemos conversado, si no tenemos hijos, en cuestión de 2 días podemos tener ya el divorcio. Si tenemos hijos, hacemos una diligencia previa. Una vez que cumplimos con esa diligencia previa, podemos acudir ante el notario y podemos divorciarnos. Y eso será cuestión de 1 semana. Entonces, la justicia ordinaria no nos da esa celeridad que se la puede obtener mediante sede notarial. Básicamente esa es la gran diferencia. Ya. Otra pregunta dice, necesito un abogado. Ya nos aclaraste durante toda tu exposición que no es necesario la firma de un abogado para divorciarse en la sede notarial. Y cuéntame, ¿no has sabido de alguna protesta de los gremios de los abogados? Porque en este caso, ¿no? A los colegas que se dedican a este ámbito de divorcios, ¿se verían afectados en su derecho al trabajo o no? No, realmente no. Pero puedo decir que como experiencia, todas las personas que acuden a divorciarse en sede notarial van con la asesoría de un profesional de derecho. Yo estoy ya 2 años de notario y los divorcios que he realizado han sido con asesoría de profesionales de derecho. Las partes no han acudido bajo sus propios medios, ¿no? Van ya direccionados con un abogado que les ayuda. También van ya con la solución del tema de los bienes, por eso creí importante que analicemos el tema de los bienes. Entonces, no he tenido conocimiento que haya inconvenientes, pero por experiencia, en cada uno de los casos que se me han presentado, siempre van asesorados por un abogado. Por eso es importante que los abogados también conozcan cuál es el procedimiento para que puedan asesorar de esa forma a sus clientes. Bien, otra pregunta que nos llega, si no tengo hijos, ¿qué debo de llevar? Tienen que presentar la petición, que es lo que se descargan de la página del Consejo de la Judicatura. En la petición, como parte importante, cuando no se tienen hijos o cuando no hay dependientes, tienen que hacer una declaración juramentada en la que básicamente van a ratificar esto de que no se encuentran con hijos ni dependientes y de que la mujer no se encuentra en estado de gravidez o embarazo. Se presenta copias de cédulas, presentando también la cédula original, certificado de votación, y vamos a presentar también la partida de matrimonio con las respectivas copias en 3 ejemplares. Ok, otra pregunta que nos llega, si estoy embarazada, entonces usted, señor notario, no me puede divorciar. No. Si está embarazada, no se puede divorciar. Tendría que divorciarse. Bueno, sí puedo divorciar, pero tendría que divorciarse con esta nueva atribución que tenemos nosotros. Es decir, tendrían que llevar el acta
o la sentencia ejecutoriada, resuelto la tenencia, las visitas y el tema de alimentos. Estando embarazada tienen que llevar el acta. O pueden llevar también el acuerdo en mediación. El acuerdo, sí, el acta, que es lo que nos dan en mediación, o la sentencia, ¿no? Estando embarazada, obligatoriamente tienen que irse por ese camino. No lo pueden hacer por el camino de no tener hijos ni dependientes. Santiago Villena nos hace un comentario que sí es verdad que existe celeridad en la notaría, pero hay gente pobre que no se puede divorciar en sede notarial. Pero al ir al juzgado, también tiene que cubrir los gastos de los profesionales del derecho, los honorarios profesionales. Yo creo que el tema ahí va por una cuestión de que o paga los honorarios o paga la tasa notarial. Depende de lo que le convenga a la persona, ¿no? Y también del asesoramiento del colega, que es importante hacer estos trámites siempre con su abogado de confianza, quien le va a dar más luces al respecto si acude a un notario o acude a donde un juzgado para divorciarse, para dar fin a su relación matrimonial. Bien, algo dijiste de la división de bienes y nos dicen que si divido los bienes en el mismo acto que me divorcio. Me parece que se ha conectado recién, no sé si nos aclara un poco ese tema. Ese es un tema que con algunos colegas hemos conversado. Sin embargo, tenemos que entender de que el divorcio se solemniza, como lo mencioné en mi presentación, cuando nosotros llevamos a inscribir al registro civil este acta que obtuvimos con el notario. Una vez que obtuvimos este acta y lo llevamos a inscribir, recién en ese momento estamos divorciados. Entonces, si generamos el acto de liquidación en el mismo acto, podría presentarse la situación de que no lleven el acta. Entonces, para asegurarnos esto, yo en mi caso, yo solicito que me presenten el respectivo documento emitido por el registro civil en donde consta de que efectivamente están divorciados para proceder a la liquidación. Porque podría pasar esto, ¿no? Doctor, nos llegan algunas preguntas que están separadas del tema, pero creo que es de su diario trabajo. Dice, quiero liquidar mi sociedad, pero no me quiero divorciar. ¿Qué le llevo, señor notario? Ah, perfecto. Si quieren liquidar la sociedad, lo conversamos hace un momento, tendrían que disolver la sociedad conyugal. Se disuelve la sociedad conyugal y una vez que esta sociedad está disuelta, nos vamos al mismo procedimiento que ya lo vimos y liquidamos la sociedad. Podemos hacerlo sin afectar nuestra situación civil, nuestro estado civil. Es decir, seguimos casados, pero ya disolvimos la sociedad conyugal. Sí, es posible hacerlo. En varias conversaciones, doctor Galo Mendoza, que hemos tenido, me has comentado que hay una confusión entre el término del matrimonio, que es el divorcio, y la liquidación de la sociedad conyugal, que muchas personas, muchos colegas, estudiantes confunden que cuando se liquida la sociedad conyugal y luego se reconcilian o quieren volver a hacer esa sociedad conyugal, no saben qué hacer. Guíanos un poco para que queden claras esas dudas que varias personas hemos tenido a lo largo de este tiempo. Claro. Vámonos al caso de una pareja de cónyuges que deciden disolver la sociedad conyugal, liquidan la sociedad conyugal, pero continúan con el matrimonio. No, llega al punto de que ellos quieren volver a tener bienes en común. Entonces hay una figura que es las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales, conforme a lo que nos indica el Código Civil, nos permite hacerla antes y durante el matrimonio. Entonces, si nosotros queremos volver a tener bienes en común, sencillamente, cuando se nos presente la oportunidad de comprar algo, tendrá que comparecer obligatoriamente esposo, ambos cónyuges tendrían que firmar y a este acto se le agrega una capitulación matrimonial. Es decir, si compramos, veamos el caso de un bien inmueble, compramos un bien inmueble, firman los dos y en la capitulación matrimonial se indica de que este bien va a ser administrado y va a estar en sociedad de ambos cónyuges. Entonces, sí es posible volver a tener bienes en común a través de la figura de la capitulación matrimonial y con la comparecencia en la compraventa de ambos cónyuges. Ok, para resumir, y de lo que he entendido, ya no es que vuelva a ser la sociedad conyugal,
O sea, si una vez, una vez liquidada, ya no se puede restablecer si no es por medio de las capitulaciones. De las capitulaciones. Incluso he escuchado a algunos colegas que asesoran y le indican a las personas que están en esta situación que se divorcien, es decir, disolver la sociedad conyugal, la liquidez, continúo casado y quiero volver a tener bienes en común. Entonces algunos profesionales indican, divórciate, vuélvete a casar y de esta forma vas a volver a tener bienes en común. No, pero la figura correcta es la que menciono, ¿no? Acudir a ambas partes a la compraventa y esta compraventa añadirle una capitulación matrimonial para que estos bienes se mantengan en sociedad entre las dos personas. Para nuestro amigo Edwin Zamora, quien nos pregunta que parece que se ha separado de su esposa y ella se ha quedado con la mayor parte. Ese ya es un tema de liquidación y un tema que lo vamos a tratar en lo posterior, ¿no? Porque hay que hacer un inventario de bienes, ese inventario un avalúo y luego dividir correspondientemente ese tema. Para los que nos siguen llegando mensajes reiterativos por WhatsApp, nos dice la producción, recordamos que este programa queda grabado en Facebook, en nuestra página jurídica Adolfo Castro y Asociados, y también a partir del día de mañana lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube de Adolfo Castro y Asociados. Tenemos otra pregunta en donde dice, hice la sociedad conyugal para un crédito de una casa, deseo disolver la sociedad conyugal, mi pareja vuelve a estar incluida en el bien que compré que aún estoy pagando. Entiendo que compró en sociedad conyugal. Sí. Si compró en sociedad conyugal, al momento que la disuelve, ese bien se mantiene en común para los dos. Es un bien común, tendrán que liquidarlo. Independientemente de que ya disolvieron, perfecto, cada quien va a manejar su patrimonio, pero los bienes adquiridos antes de la disolución tienen que ser liquidados. Si no los liquidan, permanecerán en común para ambas partes. Ok, hay una pregunta que tampoco es del divorcio, pero me están preocupados por los bienes, doctor Mendoza. Dice, si me caso, el primer día puedo hacer una capitulación de bienes para que lo mío sea mío y lo de mi pareja de mi pareja. Sí, correcto, correcto. Incluso yo creo que estamos en una época en la que los nuevos matrimonios lo hacen de esa forma, se casan con capitulaciones matrimoniales y mantienen separados sus patrimonios. Es decir, lo que tú compras es tuyo, lo que yo compro es mío. Entonces, y aún más con las estadísticas que mostramos al principio del gran número de divorcios que estamos teniendo, ¿no? Entonces, es una situación que se da y para mantener o proteger de alguna forma o evitarse problemas futuros, yo creo que sí es una buena alternativa casarse con capitulaciones matrimoniales y mantener separados los patrimonios. Y para hacer una capitulación matrimonial, ¿qué tengo que llevar a la notaría? Sencillamente los documentos, cédula, certificado de votación, básicamente eso. Se presenta la minuta firmada por un abogado y en la que se indica de que es deseo de los peticionarios mantener separados sus patrimonios. Nada más. Ok. O sea, lo puedo hacer mucho antes de haber comprado cualquier bien. Correcto, ¿sí? Oh, no es necesario que haga cada vez que compre un bien, que haga una capitulación matrimonial. No. No es necesario. Uno de los contratos, uno de los pocos contratos que pueden tener los cónyuges son precisamente las capitulaciones matrimoniales. Y las capitulaciones matrimoniales se convierten en una suerte de herramienta que nos permite administrar los bienes de la forma en la que los cónyuges convengan. Hacemos convenciones, hacemos separaciones. Es la forma en la que los cónyuges pretendan administrar los bienes, ¿no? Podría ser que uno de los cónyuges le diga, ¿sabe qué? Yo ya compramos y tenemos un vehículo, tenemos esto, yo creo que ese vehículo tú lo administres, te doy la potestad de que si tú lo quieres vender, lo vendas. Entonces, las capitulaciones matrimoniales nos ayuda a esto. Tenemos otra pregunta que nos llega a nuestra página de Facebook, Adolfo Castro y Asociados. Nos dice de un perfil denominado Legales Ecuador y cómo queda un bien inmueble comprado con un préstamo hipotecario del BIES para pagarlo en 20 años si la cónyuge solo dio de entrada $5,000 y
y el cónyuge empleado del IES le han descontado más de $20,000 desde hace 2 años. ¿En qué porcentaje se deben repartir en caso de que se traslade ese bien a otra persona para que siga pagando ese inmueble? Este asunto, por tratarse de porcentajes o no estar de acuerdo de una u otra forma, de la forma de resolver este bien que se ha comprado mediante un crédito hipotecario, se lo hace controvertido. Entonces nosotros los notarios no podemos resolver sobre este tipo de situaciones. Sí podemos resolver, por ejemplo, cuando dentro de los bienes adquiridos existe una hipoteca, ¿no? Entonces, esta hipoteca, dentro de la misma liquidación, los cónyuges acuerdan de que uno se haga responsable de la deuda y, por tanto, sea el dueño a futuro del activo. Entonces, en este caso, es necesario la aprobación del acreedor, ¿no? El acreedor tiene que consentir de este acto, porque podría ser que uno de los cónyuges no tenga la capacidad suficiente para poder cumplir con esta obligación. El acreedor tiene la opción de oponerse e indicar, no, yo no estoy de acuerdo, y ambos tienen que responderme sobre este crédito hipotecario. Pero básicamente la pregunta que nos hace las personas que nos están viendo lo hace controvertido. Entonces, en este caso, tiene que resolverse por la vía judicial. Ok, lo que entiendo es que yo puedo liquidar la sociedad conyugal aún habiendo adquirido un bien con un préstamo y que ese préstamo esté Por hipotecado. supuesto, sí, Lo que el notario me va a pedir es la autorización o la venia de la institución que me dio el crédito y correcto, que me diga, sí, lo puede dividir. Y correcto. entonces, de ahí a allá será arreglo entre los cónyuges que vean qué porcentaje le toca a cada uno. En el caso que nos pone la persona que nos hizo la pregunta, eh, muchas veces en los casos que hacemos liquidaciones de bienes hipotecados, se resuelve de que a la persona que le están descontando, se le siga descontando y ese bien quede para él. En estos casos no hay oposición. Regularmente no existe oposición de parte del acreedor y consiente esta liquidación, porque se le está descontando mediante rol o alguna otra forma en la que se ha venido cumpliendo a conformidad que esta obligación. Entonces no hay mayor conflicto en esto. Bueno, no sé, esta pregunta no viene al tema, pero vamos a ver si se la aclaramos. Dice, me quiero divorciar de mi esposa, tenemos un vehículo, ella no puso ni $1 y me dicen que tengo que darle el 50%. Yendo a la notaría, ¿qué solución me pueden dar? Cuando son asuntos controvertidos, los notarios no damos solución a esto. Los notarios atendemos situaciones en las que las partes estén totalmente de acuerdo en todos los puntos. Entonces, al hacer controvertido, yo como notario le indicaría de que tiene que asesorarse con un profesional del derecho para que le lleve este caso y puedan arreglar esta situación, ¿no? Pero es un asunto controvertido. El tema de los bienes parece que es interesante y todos están preocupados en eso. La producción me manda un mensaje y me dice que en lo posterior vamos a ubicar a un experto en temas civiles para que nos dé luces y orientación en el tema. Todo bien adquirido dentro de la sociedad conyugal es, independientemente lo haya comprado el esposo Correcto, o la esposa, pertenece a los dos, sin importar correcto. en este caso, siempre lo que tú nos aconsejas es que ni bien se casen, hagan una capitulación para que luego no se encuentren con este problema. Hay una pregunta que nos llegó a redes sociales cuando publicitamos esto y también no queremos dejar de contestarla. Nos decía una amiga que la mamá de ella había comprado un terreno y el hijo tenía una unión, de hecho, con otra señora. La señora tenía poder adquisitivo y podía hacer un crédito para construir una casa. La señora le vende a la nuera, pero en papeles no tenían reconocimiento de la unión de hecho. ¿Okay? Una vez que la señora le vende, ella ya es titular de ese bien, construye su casa y ahora resulta que ha sacado a esta persona en la tercera edad de la casa y también ha votado al hijo, es lo que nos dice. Y nos decían que si lo podemos tratar en cuanto al divorcio de sede notarial. La respuesta es que no es un tema de divorcio de sede notarial porque
primero está un tema de bien, si lo compraron o no, eso ya es una discusión en materia civil y ante un juez. No puede ir ante un notario y lo primero que tenía que pelear o discutir es que le reconozcan la unión de hecho controvertido ahí para luego generar si ese bien puede ser de él, la señora y el que vivía en unión de hecho. Pero ya no puede, lo que la amiga era la preocupación, de que ese terreno vuelva a la mamá. Ya no se puede hacer eso porque una vez que hace la compra-venta, ya pierde todo el derecho sobre ese bien. No sé si tengas algún comentario al respecto de este interrogante que nos llegó. Bueno, efectivamente, tú acabas de dar la solución. Por tratarse de un tema controvertido, tendrían que judicializar el reconocimiento de la unión de hecho, que es una alternativa que tiene el conviviente de esta persona. Entonces, no está todo dado por perdido, ¿sí? Tienen este camino para que se reconozca que existió efectivamente unión de hecho mediante vía judicial y de esta forma poder solicitar la parte que le corresponde por la convivencia, los años de convivencia que ha tenido el señor con esta señora que luego los ha sacado. En cuanto a la pregunta reiterativa que nos llega de cuánto me cuesta un divorcio en sede notarial y en la judicatura, le digo que todo depende del profesional que los asista y todo depende del caso que trate, porque supongo que hay bienes, en unos no habrá bienes, en otros es un tema más sencillo, y recordar que una cosa son los honorarios y otra cosa son las tasas notariales, son independientemente. No porque pago la tasa notarial quiere decir que el notario le va a dar de esa tasa un porcentaje al abogado. No, el abogado cobra como es lógico, es de nuestro vivir, vivimos de libre ejercicio, cobra sus honorarios independientemente de las tasas notariales. ¿Cuál es la ventaja de ir con un abogado? Que tiene un asesoramiento adecuado de un profesional del derecho. ¿Algún comentario al respecto? En cuanto a los valores no podemos determinar porque te he dicho, todo depende del caso y de los bienes que exista en el matrimonio. Bueno, efectivamente yo estoy de acuerdo siempre de que las partes acudan con asesoría de un abogado, aún más en el caso específico que mencionas, Adolfo, cuando se tienen bienes, porque aparte de resolver la situación civil, es importante resolver la situación de bienes. Yo siempre aconsejo de que esta situación no se prolongue el tema de los bienes, no se prolongue y se resuelva rápido. Hay matrimonios que se han divorciado, tienen 8, 10 años, 12 años y siguen manteniendo bienes en común. Para eso, previo al divorcio, es importante contar con la asesoría de un profesional de derecho que, aparte de ayudarnos a divorciarnos, nos va a ayudar también a dar solución, y si es de forma voluntaria, mucho mejor a los bienes que hemos adquirido durante el matrimonio. Yo estoy de acuerdo siempre de que se cuente con la asesoría de un abogado, aparte de que nosotros los notarios también somos asesores y estamos también en la posibilidad de poder guiar, orientar a las personas que acuden ante nosotros para hacernos consultas. Un saludo al doctor Agustín Lor, quien nos sigue en nuestra programación. Gracias por su comentario. Este espacio nació de esa idea de dar a conocer a la comunidad ciertos temas jurídicos en un lenguaje sencillo que todo el mundo entienda. Saludamos también a nuestra fiel seguidora, la doctora María Eugenia Vallejo, que día a día nos sigue en nuestros programas en vivo y grabados. Bien, aquí nos llega una pregunta interesante. Me divorcié por la notaría, ¿ok? Pero resulta que mi cónyuge no me deja ver a mi hijo. ¿Tengo que ir al notario o tengo que ir al juzgado? Al juzgado. Sí, ese es un tema netamente del juzgado de la niñez. Recordemos que el señor notario nos explicó que para ir a donde él tienen que llevar un acuerdo de, ya sea de un centro de mediación o sea una sentencia, porque también tenemos que dejar claro que hay personas que aún casadas viven en diferentes casas y presentan una demanda de alimentos. Entonces, en la demanda de alimentos, la jueza va a sentenciar visita, alimentación, y entonces con esa sentencia también puedo ir a sede notarial a terminar mi
matrimonio. Entonces, si no me dejan ver a mi hijo, ya no es asunto del notario. Ya tengo que hacer un trámite por cuerda separada ante el juez de la niñez. Concordamos con María Alexandra Andrade García, quien nos ayuda a contestar la interrogante de nuestro espectador, Edwin Zamora, y le dice, lógicamente, que tiene que acudir ante un juez de su ciudad a obtener el divorcio. En la parte final, don estimado Galo Mendoza, notario del Cantón Jama, ¿alguna recomendación o tal vez hacer un breve resumen para los que se han conectado a última hora, sepan los documentos que llevar brevemente y qué tan ágil es divorciarse en una notaría? Bueno, efectivamente, el divorcio en notaría surge como una alternativa y para de una u otra forma descongestionar el sistema judicial por tratarse de un tema voluntario, cuando las partes están de acuerdo, totalmente de acuerdo, a través del notario pueden obtener su divorcio independientemente de que tengan hijos dependientes o menores de edad, en el caso de que los tengan, con el acta de mediación o la sentencia judicial en donde se resuelva visitas, tenencias y alimentos. Entonces, cuenten siempre, como lo hemos conversado, con la asesoría de un profesional y también mencionarles que nosotros los notarios, como parte de nuestra función, estamos también para asesorar a los usuarios que acuden ante nuestra consulta. Aparte de la petición que es descargada en la página del Consejo de la Judicatura, tendrán que presentar también acta de matrimonio, cédulas, certificado de votación en copias por triplicado y efectivamente a través de los notarios el divorcio o la terminación de la unión de hecho se la hace de una forma ágil, con bastante celeridad y contando siempre con la fe pública que damos nosotros los notarios para poder autorizar este tipo de actos. Bien, te queremos agradecer por este tiempo que nos has brindado y nos ha ayudado a desvanecer ciertas incógnitas que tenían todos los que son seguidores de nuestras redes sociales y también ciertos colegas que han preguntado cuál era el trámite en sede notarial. Le recordamos que a partir del día lunes vamos a inaugurar un nuevo segmento que son entrevistas en vivo a funcionarios, a empleados judiciales, a empleados de notaría, funcionarios de la gobernación, a fin de dar a conocer para qué sirven estas instituciones en tiempo de pandemia, qué es, cómo pueden acudir a las mismas, si tienen que sacar un turno y todo ese evento de preguntas que a veces la gente genera una aglomeración en las puertas de las instituciones porque no conoce sinceramente cómo es el trámite en estos tiempos de pandemia y también es bueno conocer qué es lo que está haciendo cada una de las instituciones. Recordar que el día miércoles 8 de la noche tenemos una nueva cita con nuestro tema o con nuestro conversatorio jurídico. Vamos a tener de invitado al doctor Clay Cabrera, quien es PhD de una universidad del exterior y va a tratar el tema específicamente si la sentencia de Rafael Correa se encuentra ejecutoriada o no. El día martes tendremos al doctor René de la Torre, quien nos expresará a todos nuestros seguidores su visión de la actualidad del país y también haremos un reconocimiento a su larga trayectoria dentro de la vida del derecho y de la función pública. Estamos preparando un segmento de derecho comparado en donde vamos a presentar cómo se lleva los temas civiles, laborales y penales en los países como son México, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Bolivia y todos los países de Sudamérica. Los invitamos a seguir todos los jueves a las 8 de la noche los homenajes que hacemos a nuestros colegas difuntos y que fueron grandes personalidades dentro de la comunidad manabita. Esta semana tenemos al abogado Adalberto González, quien haremos una reseña histórica de su vida. También los invitamos para el día sábado 29 de agosto, estará
el juez de garantías penales del Tribunal Penal de esta ciudad de Puerto Viejo, el abogado César Orlando Arroyo, quien nos ilustrará con su conferencia de la valoración de la prueba en materia penal. Hacemos un saludo a todos los seguidores, al doctor Julio Mendoza Granizo, quien le manda un saludo al señor notario, a todos los amigos de los grupos Contreras, a Dick Dumec, a Mario Villavicencio y a todos aquellos nuestros seguidores. La producción tiene un diploma para nuestro conferencista. Te lo vamos a hacer llegar por medio digital, ya que por estar atravesando una pandemia no podemos tener mucho contacto físico con nuestros amigos. Sin más que decir, en la parte final, estimado Galo, para que te despida de todos nuestros seguidores. Muchas gracias a ti, Adolfo, a las personas que nos estuvieron viendo en estos minutos de la tarde. Muy agradecido por la oportunidad de compartir con todos ustedes y estamos aquí para próximas ocasiones. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, recordamos que a todos los colegas que trataremos de llevar cada uno de los programas los sábados y que también nos sugieran temas de su interés para con la producción ir trabajando y buscando los respectivos ponentes para cada una de las materias. Sin más, será hasta una próxima ocasión. Nos vemos el día lunes en un nuevo espacio. No se olviden de seguir las redes sociales Adolfo Castro y Asociados y nuestro canal de YouTube, que también tiene el mismo nombre, Adolfo Castro y Asociados. El día de mañana encontrarán la charla que hemos mantenido el día de hoy en nuestro canal de YouTube con el abogado Galo Mendoza Granizo. Sin más, buenas tardes, un saludo a todos, que Dios nos bendiga y nos dé fortaleza para sobrellevar estos duros momentos de la pandemia.